Seguimos con el tema 4, revelación del misterio trinitario. Ahora vamos a ver la revelación de Dios Espíritu Santo. Es la grabación número 12. Si ya es sorprendente, ya es rompedor que Dios es Padre porque tiene un Hijo y ese Hijo está delante de nosotros, es Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado. No salían de esa alegría y de ese asombro cuando en la última cena Jesús va a revelar que hay otro con mayúscula. Ese otro es el Espíritu Santo. En la última cena Jesús no solamente habla del Padre, sino habla también del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que Jesús enviará a los discípulos y que les va a llevar hasta la verdad completa. Son esos capítulos 14, 15, 16 de San Juan. En la intimidad del cenáculo escribió San Juan Pablo II en la encíclica sobre el Espíritu Santo, la Dominum et Vivificantem. En el número 9 de esa encíclica, San Juan Pablo II decía: en la intimidad del cenáculo se llega al culmen de la revelación trinitaria. Las palabras sobre el Espíritu Santo que pronuncia el Señor en la última cena son la fuente primordial de la neumatología, de la ciencia sobre el Espíritu Santo. Jesús habla de la venida del Espíritu en conexión con su partida de este mundo. Y el Espíritu Santo va a ser descrito como alguien distinto del Padre y del Hijo, que se encuentra en el seno de la Trinidad. Las primeras palabras de Jesús relativas al Espíritu Santo se encuentran en el capítulo 14 de San Juan, los versículos 15 a 17. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Ustedes le conocen porque permanece a su lado y está en ustedes. El Señor está hablando del Espíritu Santo como de una persona, como de alguien que es distinto de sí mismo. Desde luego no se está refiriendo al Espíritu Santo como una mera fuerza divina. Esto se muestra con nitidez en las mismas expresiones que utiliza Jesús. Él, Jesús, rogará al Padre para que lo envíe a sus discípulos como don permanente. El Espíritu está ya, de hecho, dentro de los apóstoles, pero cuando sea enviado les llevará hacia la verdad plena. A la hora de analizar la revelación sobre el Espíritu Santo como persona, se suele hacer notar que en este pasaje, a pesar de que neuma, espíritu, es neutro, sin embargo en este pasaje aparece el Espíritu precedido con artículo, Él, el Espíritu. Jesús se refiere como otro Paráclito, otro enviado, otro abogado, otro defensor, consolador, dando a entender que es alguien parecido a Él. Él es el primer enviado, Él es el primer Paráclito. Pero hay otro. Incluso les va a decir: conviene que me vaya, porque yo estoy con ustedes, pero el otro estará en ustedes. Claro, cuando Jesús dice conviene que yo me vaya, eso no lo entiende y no lo entiende nadie. ¿Cómo va a convenir que te vayas?
Pues Jesús dice, conviene que yo me vaya, para que así junto con el Padre le envíe al otro. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de la verdad. Y su convergencia con Cristo es evidente. Antes de llamar Cristo al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad, el mismo Señor se ha calificado a sí mismo como verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego habla del Espíritu de la verdad. El Espíritu que da testimonio. El Espíritu les enseñará todo, les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Dará testimonio de esa verdad que soy yo mismo. Enseñará la verdad, les hará recordar todo lo que han oído a Cristo. Más adelante, el Señor vuelve a hablar del Paráclito que Él enviará de parte del Padre y añade, también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Juan 15, 26, 27. Jesús pone el testimonio del Espíritu en relación con el hecho de que Él es el Espíritu de la verdad, y el testimonio apostólico es puesto en relación con ese testimonio del Espíritu. Las palabras sobre el Espíritu Santo pronunciadas por Jesús en la última cena concluyen con un largo párrafo en el que nuevamente se relaciona al Espíritu como continuación de la obra de Cristo. Dice así el capítulo 16 de San Juan, a partir del versículo 12. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden sobrellevarlas ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad les guiará hacia la verdad completa, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará lo que va a venir. Él me glorificará, porque recibe de lo mío y se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, recibe de lo mío. La relación del Espíritu con el Padre y el Hijo aparece estrechísima en estas palabras del Señor. Ahora, retrospectivamente, nos damos cuenta que la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo evoca lo que el Antiguo había hablado sobre el Espíritu de Yahvé. Y se entiende mucho más el Antiguo Testamento a la luz de esta revelación del Nuevo Testamento, a la luz de la revelación de esa tercera persona divina que es el Espíritu Santo. Pero recalcar esto, que quede claro, que la revelación del Espíritu Santo como persona divina tiene lugar en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. La revelación del Espíritu Santo como uno de la Trinidad solo tiene lugar de forma explícita en la predicación de Jesús de Nazaret y en la radical novedad que comporta su revelación sobre la intimidad trinitaria. Pero esa revelación se encuentra preparada por el lenguaje en todo el Antiguo Testamento, cuando sobre todo se refiere al Espíritu de Yahvé, y cuando se refiere también a esa acción creadora y santificadora del Espíritu de Yahvé. Vamos a recordar algunas cosas del Antiguo Testamento. El término hebreo con que se designa al Espíritu es el de Ruá. Cuyo significado es viento, hálito, respiración. Nadie ve el soplo del viento, pero sus efectos sí que son palpables. La Ruá no solo es una fuerza externa y poderosa, sino que penetra íntimamente en la persona, acompaña a la vida.
Respirar es una diferencia fundamental entre un hombre vivo y un hombre muerto. De ahí que en el Antiguo Testamento la ruá no sea considerada como una simple fuerza natural, sino como una fuerza que se atribuye al Creador y al conservador de la vida. De ahí que la Escritura insista en que es Dios el dueño de la vida, quien infunde su aliento, su espíritu en los vivientes, especialmente en el hombre, acuérdense de Génesis 2:7. Este pensamiento está unido a la consideración del Espíritu de Yahvé como algo personal de Dios, como algo que existe en Él y que Él envía. Génesis 2:7, la descripción que se hace de Dios dando la vida al hombre recién modelado del barro, precisamente soplando en sus narices un aliento de vida. Expresiones como esta ya insinúan que Dios da algo de sí mismo a los hombres, como un don que lo unen especialmente con Él. Este pensamiento se va a repetir luego con fuerza en los profetas. Ellos tienen conciencia de haber sido llamados por Dios, de estar poseídos por Él, y por esta razón son enviados al pueblo en su nombre. Por eso el profeta es el hombre del Espíritu. El Espíritu entra en el interior del profeta, le ilumina, le da fuerzas, le impulsa a hablar. Como ven, en el Antiguo Testamento ya se insinúa mucho, aunque no se revela con la claridad con la que Jesús lo hace en la última cena. Pasamos ahora a ver las enseñanzas sobre el Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Hay abundantes textos del Nuevo Testamento que hablan del Espíritu Santo, y estos textos se pueden agrupar en tres grupos. Los textos que describen al Espíritu Santo como una persona divina, como son las palabras del Señor en la última cena, en los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan. Otro grupo de textos son los que hablan del Espíritu Santo como fuerza carismática. Y un tercer grupo de textos del Nuevo Testamento que hablan del Espíritu Santo como santificador, como esa fuerza divina que santifica a los creyentes. Del primer grupo de textos, pues ya hemos hablado. El Espíritu Santo, una persona distinta del Padre y del Hijo, pero igual a ellos. Se trata de una persona divina, será la tercera persona de la Trinidad. No puede ser concebido en estos textos de San Juan y otros de Lucas, de Marcos, que no puede ser concebido como una simple fuerza divina, sino como una persona. Luego los textos que resaltan la fuerza carismática del Espíritu Santo están en continuidad con lo que se dice de él en el Antiguo, pero de una forma en la que se ve como el cumplimiento de la promesa supera la misma promesa. Si en Isaías se hablaba del Mesías como poseído por el Espíritu, en el Nuevo Testamento el Mesías no solo posee la plenitud del Espíritu, sino que Él mismo es fruto del Espíritu. Él es concebido por obra del Espíritu. Todos estos textos tienen como ambiente el pensamiento de lo que se dice en el Antiguo Testamento sobre esa acción creadora y vivificadora del Espíritu de Dios. Y toda la actuación de Jesús en estos textos se ve que está llena del poder del Espíritu. Y esta actuación poderosa es señal de que el reino de Dios ha llegado. Jesús bautiza en el Espíritu de Dios. La predicación de Jesús recibe su fuerza de su unción del Espíritu. Es importante a este respecto el texto de Jesús en la sinagoga de Nazaret sobre la naturaleza de su mesianismo. Es un pasaje que conviene leer con atención. El capítulo 4 de Lucas,
versículo 21 y siguientes. Cuando entrando en la sinagoga de Nazaret le dan el libro, empieza a leer el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me han ungido para evangelizar a los pobres. Y cuando devuelve el libro y comienza a hablar a los asistentes, comienza Jesús con esas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar. Y por último, el grupo de textos, son muchos y no los cito todos, basta con que tengan el concepto de estas tres formas de describir de una manera explícita al Espíritu Santo. Los textos que hablan de su acción santificadora en los creyentes. El poder del Espíritu Santo se va a manifestar frecuentemente en la acción apostólica. Y aquí todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es como el Evangelio del Espíritu Santo. No hay una página del libro de los Hechos en que no salga el Espíritu Santo, que santifica a la Iglesia y la va guiando. El Espíritu Santo es también quien santifica a cada uno de los creyentes, hasta el punto que se puede afirmar con justicia que la presencia del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes es lo característico del cristiano. Y aquí pues tenemos sobre todo el capítulo 8 de Romanos. Y esta transformación que hace el Espíritu Santo en el alma tiene lugar en forma sacramental, ya en el bautismo. Han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Y esto quiere decir que el Espíritu habita ya en el alma del justo y que los cristianos son verdaderamente templos del Espíritu Santo. También aquí 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, o 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Consecuentemente, es necesario vivir siempre según el Espíritu y no según la carne. Romanos. Por último, hablar de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu. Porque la salvación de los hombres tiene lugar en y por su incorporación a Cristo. Ser injertados en Cristo, como el sarmiento es injertado en la vid. Esto se puede expresar de otra forma, que ya ha salido en estas clases. La salvación, la santidad, la salvación, el fin por el que existimos, consiste en que somos hechos hijos de Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Esta es la finalidad del envío del Espíritu Santo al alma del cristiano. Y es el fruto principal de la encarnación y de la redención. Es fruto de la cruz el Espíritu Santo. Ahora que estamos celebrando la fiesta de la cruz, el 14 de septiembre, la misión del Espíritu Santo está estrechamente ligada al misterio de la encarnación, es decir, a la misión del Hijo. De hecho, las dos misiones, la del Hijo y del Espíritu Santo, se designan como una única misión conjunta. Así lo hace el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 689 a 690. Dada esta estrecha relación del Espíritu con el Padre y con el Hijo, en la Sagrada Escritura, al Espíritu Santo se le designa a veces como Espíritu del Padre, o que procede del Padre, y también como Espíritu del Hijo, o Espíritu de Cristo, o Espíritu del Señor, o Espíritu de Dios. Recibe estas distintas designaciones, pero el nombre más propio es el de Espíritu Santo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa
en el bautismo de sus nuevos hijos. Mateo 28, 19. Se trata del nombre más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles. Terminamos la grabación con una pregunta para Jonathan y Omar. ¿Qué revela Jesús de Nazaret en la última cena sobre el Espíritu Santo? Y otra pregunta para Michael y Francisco José. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento al Espíritu Santo? Contesten brevemente y con lo escuchado en esta clase.